Cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de las políticas públicas de educación inclusiva en Colombia y su impacto en el bienestar docente. La educación inclusiva en Colombia no avanza en línea recta. Se teje entre tensiones y esperanzas, donde cada política redefine la escuela, reconfigura el bienestar docente. Constitución Política de Colombia, 1991. Puertas abiertas, aulas no preparadas. El inicio de la inclusión en Colombia durante los años 90, la educación inclusiva dio sus primeros pasos, pasando de un modelo incluyente a uno de integración escolar. Esto significó que estudiantes con discapacidad comenzaran a ingresar a las aulas regulares, gracias a normas como la Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994. Sin embargo, el enfoque era limitado. El estudiante debía adaptarse al sistema, no al contrario. Los docentes no recibieron capacitaciones ni formación suficiente en educación inclusiva. Había sobrecarga laboral, el atender estudiantes con diversas necesidades sin apoyo especializado, existía incertidumbre pedagógica. No había claridad sobre cómo enseñar en aulas diversas. Faltaban equipos interdisciplinarios como psicólogos y terapeutas. Al mismo tiempo, el bienestar docente no avanzó al mismo ritmo. Muchos profesores no tenían formación en inclusión, enfrentaban la sobrecarga laboral, en pocos apoyos pedagógicos y esto generó estrés, dificultades para atender la diversidad en el aula. Continuamos. Decreto 2082 de 1996. Fue emitido por el Gobierno Nacional bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Este decreto reglamenta la integración educativa, operacionalizó la política de integración escolar derivada de la Ley 115 de 1994. Sus puntos claves fueron la atención para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas y emocionales. Servicio público educativo, estableciendo la atención para poblaciones con discapacidades y la institución como eje. Ya la atención debe ser prioritariamente en los establecimientos educativos y privados de educación normal, ofreciendo apoyos psicológicos, pedagógicos y terapéuticos. Decreto, la Ley 361 de 1997, conocida coloquialmente como la Ley Klopatowski. ¿Qué hace esa ley? Representa uno de los hitos legislativos más importantes de la historia de Colombia para la garantía de los derechos de poblaciones con discapacidad. Esta ley fue emitida por el Congreso Nacional de la República y el concepto fundamental es la ley de la integración social real para personas con limitaciones. La política, hablando de legislación y política, la política es la intención. La política de finales de los 90 buscaba transitar hacia un modelo de bienestar social. Se quería que las personas con discapacidad dejaran de ser sujetos de caridad para que se convirtieran en sujetos de derechos económicos, sociales y culturales. Luego llega la legislación, que es la Ley 361, que es el instrumento que materializa esa intención política. En conclusión, este primer
decenio fue clave porque amplió el acceso a la educación, pero dejó en evidencia que sin transformar la escuela ni apoyar a los docentes, la inclusión se queda más en una norma que en una práctica diaria. Continuamos con este análisis y el segundo decenio, que no solo se centra en lo que dicen las leyes, sino también en una mirada crítica sobre el papel del docente y las condiciones reales del sistema educativo. Marco de acción de Dakar, Educación para Todos, 2000. El Foro de Dakar marca un punto de partida importante a nivel mundial. Aquí se plantea la educación para todos, reconociendo la educación como un derecho fundamental. Desde ese momento se empieza a hablar de equidad, inclusión y eliminación de barreras. Sin embargo, aunque se exige que los docentes respondan a la diversidad, no se garantizan condiciones adecuadas para hacerlo. El docente pasa a ser un agente de transformación social, pero sin el apoyo suficiente, lo que genera sobrecarga. Ley 715 del 2000. Esta ley organiza los recursos y las competencias del sistema educativo. Introduce la descentralización, es decir, que municipios y departamentos administran la educación. Esto permite adaptar la educación a contextos locales, lo cual favorece la inclusión, pero también genera desigualdades entre territorios. En cuanto al docente, su trabajo depende mucho del contexto donde esté. El docente ejecuta políticas, pero con poca autonomía y muchas limitaciones. Decreto 1278 del 2002. Este derecho regula la profesionalización docente, establece ingreso por mérito, evaluaciones y ascenso. Reconoce al docente como un profesional integral. Sin embargo, introduce presión constante por evaluaciones. Se espera que el docente atienda a la diversidad, se convierta en un profesional evaluado, pero no siempre respaldado en sus condiciones reales. Continuamos con la sentencia. Esta sentencia reconoce la grave situación de la población desplazada en Colombia. Amplía el concepto de inclusión, incluyendo víctimas del conflicto. La educación se convierte en un derecho fundamental en contextos de vulnerabilidad. El docente ahora trabaja con estudiantes que han vivido situaciones difíciles. También asume un rol social y emocionalmente muy fuerte, pero sin suficiente apoyo. Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley pone en el centro a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Obliga a las instituciones a garantizar inclusión, respeto y dignidad. El docente debe proteger, orientar y garantizar derechos. Esto aumenta la responsabilidad del docente, incluso con implicaciones legales. El decreto 366 de 2009 es la clave para la educación inclusiva en Colombia, porque establece apoyos pedagógicos, ajustes curriculares y atención a estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Aquí se consolida la educación inclusiva como política formal. Críticamente, aunque se reconoce la necesidad de apoyo, en la práctica el docente asume una gran parte del proceso, pero solo. En conclusión, en este segundo decenio, Colombia ha avanzado mucho en normas sobre educación inclusiva. Sin embargo, se evidencia mucho más en la práctica, en la teoría que en la práctica. Por eso, hablar de educación inclusiva también implica hablar de condiciones reales, apoyo institucional y bienestar docente. En este tercer decenio hablaremos de la Ley 1618 de 2013, que garantiza el derecho a una educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad, pero también exige el maestro asumir nuevos roles, muchas veces sin el apoyo necesario. El decreto 1421 del 2017 y el PIAR reconoce que cada estudiante necesita un plan personalizado
que para construirlo el docente necesita formación, tiempo y acompañamiento real. El lineamiento de educación inclusiva del Ministerio de Educación 2018 orienta a las instituciones para implementar prácticas educativas que atienden la diversidad de los estudiantes. Igualmente, la orientación y la inclusión de calidad educativa de 2019 del Ministerio de Educación fortalece la educación equitativa y promueve mejoras en la enseñanza de los estudiantes. Para terminar, podemos concluir que la inclusión verdadera ocurre cuando el estudiante y el maestro se sienten apoyados por una educación que no deja a nadie atrás. Bueno, en el periodo comprendido entre el 2020 y 2026, Colombia ha fortalecido su enfoque de educación inclusiva mediante la implementación de normas y políticas orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y el bienestar dentro del sistema educativo, reconociendo tanto la diversidad estudiantil como el papel fundamental del docente. Por otra parte, la Ley 2205 del 2022 se enfoca en fortalecer la equidad de género en Colombia. En este sentido, promueve la igualdad de oportunidades, impulsa la participación activa de las mujeres y busca eliminar brechas y formas de discriminación en distintos ámbitos. Así, esta ley reafirma el compromiso del Estado con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. En primer lugar, también podemos encontrar la Ley 2216 del 2022, donde se reconocen los trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia, la disgrafía y la discalculia, y establece la importancia de su detención temprana. Asimismo, promueve la implementación de apoyos educativos y adaptaciones pedagógicas que permiten responder a las necesidades individuales de los estudiantes, garantizando así un proceso de aprendizaje más equitativo o inclusivo. Por otro lado, encontramos también la Circular 20 del 2020. Esta establece todos los lineamientos claros que orientan el cumplimiento de la normativa vigente, permitiendo fortalecer la organización institucional en el control interno y la correcta aplicación de los procesos. De esta manera se busca garantizar no solo la eficiencia de la gestión, sino también el cumplimiento legal de las diferentes actuaciones. Y por último, encontramos el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 y 2026, donde resalta que la educación inclusiva solo es posible si se garantiza el bienestar y la dignificación docente. En consecuencia, reconoce a los maestros como actores claves para atender la diversidad en el aula, proponiendo mejorar sus condiciones laborales, fortalecer su formación y aumentar su reconocimiento profesional. De este modo, se entiende que un docente valorado y apoyado puede ofrecer una educación de mayor calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes. En conclusión, la evolución de la educación en Colombia evidencia un avance significativo desde un enfoque centrado en el acceso hacia un modelo de inclusión con calidad y equidad. En este proceso se han fortalecido políticas orientadas al reconocimiento de la diversidad y a la garantía del derecho a la educación para todos. Asimismo, el bienestar y la dignificación docente se consolidan como pilares fundamentales para lograr una educación inclusiva efectiva. De este modo, se refleja un compromiso progresivo del Estado por construir un sistema educativo más justo, equitativo e inclusivo.